Hoy en Especialistas en Salud vamos a hablarles de un tema que nos preocupa a la mayoría de españoles. ¿Quién no ha tenido un dolor de espalda o una lumbalgia? Por ello nos hemos venido hasta el Instituto de la Columna de Alicante para hablarles de este tema y profundizar un poquito más. Y estamos muy bien acompañados por don Jorge Juan López Encerrado. Hola Laura, encantado. ¿Qué tal? Muy bien, pues nada, encantado de recibiros. Para la gente que aún no os conozca, ¿qué es el Instituto de la Columna? Nuestro centro es un centro un poco especial, ¿eh? Normalmente cuando uno tiene, como decías, problemas de espalda, ¿no?, que son tremendamente frecuentes, estadísticamente más o menos el 80% de la población de los países occidentales va a tener en algún momento de su vida un episodio de dolor que necesite tratamiento. Sí, yo creo que es como el dolor de cabeza. Sí, sí. ¿Dolor de espalda o dolor de cabeza son? Efectivamente, son los dos frecuentes. dolores más comunes en las personas. Y además, estadísticamente y por epidemiología sabemos que el dolor de espalda, igual que suele pasar con el dolor de cabeza, tiene un carácter repetitivo, ¿no? O sea, aunque se recuperan en la mayoría de los casos, suelen reincidir. Al año, más o menos, 4 de cada 10 personas que han tenido un episodio vuelven a recaer. Entonces, nuestro enfoque es un poco diferente. Lo que hacemos nosotros es lo que llamamos terapia activa o tratamiento mediante ejercicio terapéutico. Básicamente, ¿en qué consiste? Pues en diseñar programas de ejercicios en función de los problemas que tenga cada paciente para rehabilitar, recuperar lo que esté funcionando mal en la columna o en los alrededores de la columna. Y esto, la evidencia científica, todas las guías clínicas año tras año van publicando que realmente es lo que funciona, sobre todo para el medio y largo plazo, ¿no?, para recuperar y conseguir que los pacientes no recaigan, ¿no?, porque si no es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Vas al fisio, te encuentras un poquito mejor, vuelves con tus actividades que por diversas razones pueden ser negativas para la columna, vuelve el dolor y damos vueltas y vueltas al mismo círculo. Esto rompe el círculo, el ejercicio activo. Y es un poco nuestro enfoque. Yo creo que lo que nos diferencia, o sobre todo nos diferenciaba de muchos de los centros de tratamiento al uso. Nosotros lo llevamos haciendo pues desde hace prácticamente 2 décadas, ¿eh? Y tenemos bastante experiencia en ese sentido. Aunque es crear esa rehabilitación, fortalecer estas zonas para que ese problema incluso deje de existir, esta dolencia. Claro, sí, sí. Hay que irse un poco a la anatomía para entender cómo funcionan los tratamientos que nosotros hacemos aquí. Pero bueno, básicamente lo que le pasa a uno cuando tiene un episodio de dolor de espalda, ¿eh?, tanto en la columna lumbar como en la columna cervical, es que se dispara por diversas razones. Puede que hagas un mal movimiento que provoque dolor, o simplemente estás en una postura mantenida demasiado tiempo que produce compresión en algunas zonas, en los nervios, que es esto que tenemos aquí que sale alrededor de la columna, y entonces esos nervios se irritan y producen la sensación dolorosa. Cuando esto pasa, se desencadena una serie de acontecimientos. Lo primero que ocurre, los músculos más profundos, la capa más profunda de la musculatura de la columna, se apagan, dejan de funcionar, se declaran como en huelga, ¿no? Como duele, dejo de trabajar. Y entonces estos músculos, estos grupos de investigación y otros de otras universidades independientes han mostrado que es lo que se relaciona íntimamente con el dolor. Mientras esos músculos no trabajan bien, las vértebras tienden a moverse de una forma un poco descontrolada y eso irrita las terminaciones nerviosas que están alrededor y produce el dolor. Si esos músculos no se recuperan, no se rehabilitan, no vuelven a su función normal, desencadena un nuevo episodio de dolor y se vuelven a apagar estos músculos y entonces tenemos esas recidivas, esas recaídas en los episodios de dolor tan frecuentes. El entrenamiento activo diseñado para fortalecer esos músculos, se ha demostrado que si uno recupera su función normal, puede volver a hacer todo lo que hacía antes de los episodios de dolor, con toda normalidad y sin riesgo a volver a recaer en principio. Esa es la idea. Y Jorge, ¿cuáles son los problemas, las dolencias más habituales de la gente? He leído que la lumbalgia es el principal motivo de baja, ¿no? De baja laboral de los españoles. Efectivamente, en los países occidentalizados los problemas relacionados con el dolor de espalda son prácticamente la mayor causa de baja, ¿no? Y esto ocurre sobre todo porque tenemos, aunque parezca un contrasentido, uno tendería a pensar que la espalda se estropea por los esfuerzos, por el trabajo pesado. Pues no, la máquina de romper espaldas es donde estamos sentados. Se ha
podido demostrar una relación pues directa entre las horas que uno pasa sentado y la esperanza de vida que tiene, ¿no? Entonces, como cada vez pasamos más tiempo sentados, pues nuestra espalda se ve obligada a mantener posiciones y favorece lo que te contaba de que estos músculos estabilizadores tiendan a apagarse, ¿no? Cuando estos músculos no funcionan bien, la parte articular empieza a degenerar, se le salen grietecitas, ¿eh? Entonces, el estilo de vida sedentario favorece la aparición de esas grietas, ¿no? Porque nuestros músculos no trabajan bien y los discos se ven sometidos a presiones un poco más intensas de para las que están diseñados, ¿no? Y recientemente tenemos otra máquina de estropear la columna, son los elementos como los móviles o las tabletas, que hacen básicamente lo mismo, pero con nuestro cuello. Con el cuello. Entonces, tenemos que enfocar nuestros tratamientos a tratar de revertir este problema de nuestro estilo de vida. Necesitamos movernos, estimular nuestra musculatura porque estamos diseñados para eso. Si no, nos estropeamos. Jorge, que voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque es verdad que cuando hacemos mucho deporte, también hay un montón de lesiones. Entonces dices, a ver, ¿es bueno hacer deporte para la espalda? ¿No es bueno? Porque ahora decimos el sedentarismo es el principal factor y luego las lesiones vienen de hacer deporte. De estar sentado, complicado. Someter la columna a según qué esfuerzos, en algunos casos puede ser positivo porque estimularás la musculatura y te ayudará, y en otros casos puede ser desastroso, ¿no? Esto depende de muchas cosas, de tu genética, de cómo sean los músculos, que pueden ser de diferente forma. Si eres más tendente a una musculatura como la de un maratoniano o como la de un culturista, ¿no? Que se hinchan mucho, pero también rápidamente, si no entrenan, pierden su capacidad, ¿no? Entonces, dependiendo de esto, eres más vulnerable a tener problemas. Entonces, y cuando ya tienes problemas y ya has pasado por un episodio de dolor de este tipo, es posible que te recomienden hacer ejercicio, entonces te apuntes efectivamente al gimnasio y venga, vamos a hacer CrossFit, que es lo que está ahora de moda. Y claro, si entendemos cómo funciona la columna, estos músculos que deberían de dar estabilidad y controlar el movimiento se han apagado por algún episodio de dolor previo y no se han recuperado bien. Si los sometes a esfuerzos, a actividades que supongan un traqueteo intenso en la columna, es muy probable que los nervios, que los discos se quejen y vuelvan a aparecer episodios de dolor. Por eso hay que guiarse un poco por las sensaciones que tienes cuando haces el ejercicio. Si caminar, que es una forma muy básica, muy suavecita de estimular la musculatura, no te produce dolor, pues fantástico, es un ejercicio muy útil. Pero es que tenemos pacientes aquí que ni siquiera pueden caminar. Y si los mandas al agua, porque en teoría natación, claro, la natación es un ejercicio que normalmente se suele recomendar. Si te metes en el agua porque no tienes peso sobre los discos intervertebrales, hay personas a las que les va fantásticamente bien, pero tenemos personas que tienen un grado, han pasado ya tantas veces por estos episodios dolorosos o por sus características son muy vulnerables a perder musculatura y entonces tienen tanta inestabilidad funcional, las vértebras se mueven de una forma tan poco conveniente que incluso simplemente meterse en el agua y nadar, ese movimiento que se produce entre los hombros y la pelvis, ya es suficiente para que aparezcan sensaciones dolorosas, ¿no? Entonces, la clave es que hay que hacer ejercicio, pero tiene que ser un ejercicio al nivel de lo que la zona que tengas lesionada tolera. Personalizado a cada persona y depende de cada dolencia, supongo, y de la edad y de un montón de factores. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí, analizamos el estado de cada paciente y en función de las necesidades hacemos el programa de ejercicios que pueda ser eficaz para desarrollar de nuevo la musculatura que ha perdido, pero sin poner en riesgo las estructuras, que es un poco lo que quizás puede fallar cuando uno va sin una guía adecuada, por ejemplo, al gimnasio, ¿no? O empieza a correr porque efectivamente está de moda, pues hay espaldas que pueden correr desde el día 1 y espaldas que tienen que correr solamente cuando han pasado por un proceso de rehabilitación previo. Supongo que la obesidad también ahí está relacionado, porque hay mucha gente que lo primero que le dice, bueno, hay que perder peso, tiene sentido. Pues sí, es una faceta que tiene un poco de como una doble cara. No está demostrado realmente que las personas obesas tengan más dolores de espalda que las personas que son delgadas. Nos duele la espalda lo mismo a los gordos que a los flacos.
Pero una vez ya te ha dolido la espalda, una vez has debutado con estos episodios y sobre todo si tienes ese dolor de espalda repetitivo, recurrente, uno de los factores más importantes para ayudar a que la espalda no sufra, claro, porque los discos son amortiguadores de la columna, pues es quitarle carga al amortiguador. Entonces, claro, perder peso efectivamente ayudará. Pero, de nuevo, si para perder peso tienes que hacer ejercicio, necesitarás poder hacerlo ver qué tipo de adecuadamente. ejercicio. Pues de esto quería hablar ahora. Antes me has enseñado un poco las instalaciones, que son pues una maravilla. Y gracias. Estamos hablando de estos ejercicios muy controlados. ¿Qué tipo de instalaciones tenéis en el centro, Jorge? Claro, lo que nos caracteriza aquí es que tenemos una tecnología un poquito especial. Son unas máquinas que se llaman tecnología MEDEX, que viene de Norteamérica, y esta tecnología lo que permite es, son unas máquinas como de pesas muy sofisticadas, nos permiten dos cosas. Primero, analizar cómo funciona la columna vertebral y sobre todo los músculos que están pegados a la columna, que son los responsables de la estabilidad. Analizamos el déficit de fuerza que puedan tener los pacientes en diferentes posiciones, es un análisis en movimiento. Y una vez analizamos cómo se mueve y cómo funcionan estos músculos en diferentes posiciones, podemos desarrollar un programa de ejercicios específico para cada columna, de forma que le vamos a dar estímulos que sean útiles para el desarrollo muscular, pero sin ponerlo en riesgo. Y la otra característica fundamental que tienen es que para poder hacer trabajar estos músculos necesitas quitar de en medio otros. Entonces, parte de la musculatura, como los músculos profundos se apagan, lo que ocurre entonces es que los músculos más superficiales tienen que trabajar de una forma excesiva para tratar de mantener esa estabilidad de la columna y controlar los movimientos del tronco. Y entonces lo que ocurre es que esos músculos grandotes empiezan a como no están diseñados para la función que se les solicita en ese momento, son incapaces, se tensan y entonces aparecen las contracturas musculares, que es lo que te trata cuando vas al fisioterapeuta, donde están, uy, esto está muy duro, esto hay que, ¿no?, con el masaje, con la aguja y tal. Pero el problema, hay que entender que el problema original no está en esos músculos, sino que está en los pequeñitos que han dejado de trabajar. Y mientras no los rehabilitemos, pues esos músculos, claro, seguirán teniendo este problema. Esta tecnología permite un estímulo tremendo, no es como lanzarle un cañonazo a la musculatura para activarla, siempre haciéndolo de una forma controlada y específica para cada uno. Bueno, pues vamos a hablar de resultados, de por qué el Instituto de la Columna, la gente habla muy bien de él, sobre todo la gente que ha venido, tiene muy buenos resultados a largo plazo y a corto plazo, pero a largo plazo que quizás es lo que más nos interesa. Sí, somos... Sobre todo lo que caracteriza a nuestra clientela es que normalmente no somos el primer centro al que acuden, ¿no? Ya han pasado por diferentes formas de tratamiento o nos lo remiten pues los cirujanos cuando la rehabilitación no está funcionando adecuadamente, o nos lo remiten otros fisioterapeutas cuando tienen problemas para que con la terapia habitual mejoren. Entonces, gran parte de los pacientes que vienen han pasado por diferentes tratamientos previos, ¿no? Y una de las cosas que nos preguntan, claro, es, bueno, ¿y cómo me garantizas que esto va a funcionar? Bueno, no podemos garantizarlo exactamente con un contrato pues seguro que vas a mejorar, pero nos basamos sobre todo en la investigación científica, los equipos que utilizamos nosotros son uno de los, si no, yo creo que será el equipo. Esta marca comercial es la marca comercial que más literatura científica tiene detrás, apoyando los resultados de los tratamientos realizados por entidades independientes, ¿no? Diferentes universidades, investigadores de distintas partes del mundo. Año tras año sacan publicaciones donde demuestran pues, la utilidad de estos equipos para rehabilitar. Entonces, en la inmensa mayoría de estos estudios siempre están rondando el éxito alrededor del 80%, 85% de los pacientes que se tratan, ¿no? Que es una medida, yo creo que bastante aproximada a nuestros resultados aquí en Alicante. Entonces, a la gente le tranquiliza saber sobre todo que
no es que simplemente sea algo que dice el fabricante que funciona fantásticamente, sino que se ha testado por diferentes entidades y la verdad que en general el grado de satisfacción es bastante alto, ¿no? Hacemos algunas encuestas de valoración y la inmensa mayoría de los pacientes están muy contentos con el tratamiento. Qué bien. Jorge, la cirugía, algo que a la gente también le preocupa mucho, el hecho de operarse la espalda o aún no más adelante, cómo me quedaré, ¿es necesario? ¿Se puede evitar la cirugía? Claro. Pues mira, esa es la segunda pregunta normalmente que nos hacen, porque efectivamente muchos pacientes buscan, cuando vienen sobre todo por ellos mismos, un poco una alternativa. Ya están diagnosticados para recibir cirugía reparadora de la columna y buscan a ver si pueden evitar entrar en el quirófano. Bueno, pues de nuevo los estudios, ¿no? Tenemos algunos estudios realizados en Norteamérica donde gente de estas características, ya diagnosticados por su ortopeda o su traumatólogo en Norteamérica para cirugía, reduce el porcentaje de necesidad de cirugía si se hace una buena rehabilitación de estos músculos por debajo están cerca del 8% o por debajo del 10%, o sea que prácticamente 9 de cada 10 de los que están prescritos para cirugía, probablemente con un buen programa de rehabilitación no la necesitarían. Y para eso además funcionamos, sí que hay un porcentaje de pacientes que necesitan cirugía sí o sí, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos patología espinal grave, ¿no? Cuando tienen, pues, bueno, necesitan cirugía o necesitan algún otro tipo de tratamiento médico, ¿no? Si hay una fractura vertebral que no se ha visto, si tienen un tumor en la columna, cosas así muy graves. Irrecuperable. Claro, para eso tenemos nuestro equipo médico que valora a los pacientes. Necesitamos saber si realmente es un problema que podamos tratar nosotros con rehabilitación o es un problema que tenemos que dirigir a otro profesional médico o mandarlo a los neurocirujanos o los traumatólogos porque identificamos que estos pacientes no van a mejorar con nuestro tratamiento. Esto también es una forma o nos ayuda en este sentido la tecnología que utilizamos. Nuestros análisis del funcionamiento de la columna pues son realmente un poco más funcionales, son un poco más realistas de cómo se tiende a analizar la columna solamente por imagen, porque claro, cuando te hacen una resonancia magnética para ver cómo está tu cuello o tu columna lumbar, en realidad te están echando una foto tumbado, una posición sin gravedad, estás en descarga y luego a ti no te duele la espalda cuando estás en esas posiciones, sino que te duele cuando te agachas a atarte los zapatos, etcétera, etcétera. Entonces, un análisis de cómo funciona la columna en movimiento da resultados mucho más fehacientes, mucho más verídicos de cómo realmente funciona, ¿no? Entonces, esos análisis que nosotros hacemos nos permiten ver si ese paciente va a necesitar o no cirugía y si incluso en algunos casos, en función de la evolución, también podemos decir, bueno, pues hasta aquí ha llegado la rehabilitación, te mostramos cómo has evolucionado, hemos visto hasta dónde podemos llegar con esto, quizás si no es suficiente, entonces merece la pena pasar por el quirófano, ¿no? Pero supongo que también con una posterior rehabilitación. Claro, y esa es la segunda parte, ¿no? O sea, ese paciente a lo mejor ha pasado por un programa de trabajo durante un par de meses, que probablemente es lo que tarden en hacer la cirugía, y sabe seguro que la rehabilitación ya ha llegado hasta el máximo al que puede llegar. Eso le ha preparado para la cirugía, ¿no? Porque su musculatura estará mejor, y probablemente después de la cirugía lo recojamos otra vez, porque también tenemos estudios que muestran. Hay un grupo de investigación en Corea del Sur que nos está mostrando en diferentes publicaciones que han lanzado en los últimos años que rehabilitar con estos equipos hace que la gente pueda volver mucho antes a su actividad laboral, a sus actividades de ocio y demás, ¿no? Por eso, cuando los neurocirujanos y los traumatólogos nos van conociendo, pues cada vez nos van enviando más pacientes para que rehabilitemos, porque es que el problema de las cirugías suele ser que se hacen fantásticamente bien, pero luego no se rehabilitan todo lo bien y necesitamos recuperar esa musculatura. Y luego el paciente parece que ya dice, bueno, ya estoy curado, ya me he tenido que operar, ya está. Y no, hay que continuar cuidando. Efectivamente, hay que currárselo. Esto es como si te operan de los dientes, te quitan la caries tal y luego tú dejas de lavarte los dientes. Pues sí, mal vamos. Así somos. Efectivamente, sí. Jorge, ya vamos a ir terminando, pero no sin antes que nos cuentes el equipo médico que formáis. Pues mira, nuestra directora médica, Natalia Pugasheva, es una médico que está formada específicamente en esta forma este enfoque de tratamiento con la tecnología MEDEX
Y luego trabajamos en el centro un grupo de fisioterapeutas, somos 3 actualmente, cada uno formado en diferentes técnicas relacionadas con tratamientos de espalda y de problemas de la columna. Yo trabajo también, estoy formado, y otro compañero mío también está formado en el tratamiento de las deformaciones de la columna mediante ejercicio terapéutico, las escoliosis, las hipertifosis, y trabajamos con niños y adultos en este sentido. Y luego nuestra labor como fisioterapeutas, estamos formados también en ejercicio terapéutico con esta tecnología que tenemos para trabajar con los pacientes, y lo que hacemos con los pacientes cuando vienen aquí, si tienen problemas dolorosos importantes, donde todavía el ejercicio no puede aplicarse, pues mediante las técnicas para bajar el dolor, técnicas manuales, la acupuntura. Tenemos otra compañera formada en acupuntura por una de las universidades más importantes de aquí de España. Y además aquí hemos implantado algunas formas de tratamiento que no se conocían demasiado en España hasta hace prácticamente 5 años. Somos uno de los primeros centros en España que empezó a utilizar la terapia de Mackenzie, que se llama, viene desde Australia y luego desde Norteamérica, y que también ha demostrado fantásticos resultados a través de diferentes ejercicios en el control del dolor en la columna. Entonces, todo esto lo vamos aplicando al paciente que lo necesita para hacer un programa lo más completo posible y mejorar nuestros resultados. Pues muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias por recibirnos. Ajá, y por habernos enseñado vuestras instalaciones y todo lo que aquí se puede hacer. Sí, a ver si poco a poco vamos transmitiendo un poco la idea de que el ejercicio es realmente lo útil para el tratamiento, porque esto nos ayuda un montón luego a que la gente esté concienciada, se ponga en nuestras manos y no sea reticente al ejercicio, porque a veces cuesta convencer a alguien cuando le han dicho no te muevas, no, haz reposo. Hay que cambiar ese chip. Esto es. Y por eso esto es lo que nos interesa dar a conocer un poco. También pues muchas gracias, Jorge. Eso es, desde todas las actividades que hacemos, sí. A vosotros. Muchas gracias. Pues hasta aquí nuestros especialistas en salud de hoy. Espero que les haya resultado tan interesante, al menos como a mí. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.